¿Qué es la caridad? La caridad es una virtud teologal, por la que amamos a Dios por sí mismo, sobre todas las cosas, y a nosotros, y al prójimo, por amor de Dios. La caridad es la más excelente de todas las virtudes, porque es la que más nos une a Dios y la que dirige y ordena el último fin sobrenatural, los actos de todas las demás virtudes. El acto principal de la caridad es el amor, del que se derivan unos efectos admirables, internos y externos. Los internos son el gozo espiritual, la paz y la misericordia. Los externos son la limosna, la corrección fraterna, etc. La caridad es absolutamente necesaria para salvarse, porque nadie puede salvarse sin la gracia de Dios, que lleva siempre consigo inseparablemente la caridad sobrenatural. La caridad actual, o sea, el acto sobrenatural concreto de amor a Dios, es necesaria para la salvación de todos los pecadores adultos que no puedan recibir el sacramento del bautismo o de la penitencia, porque el hombre que se encuentra en pecado mortal no puede salir de su triste estado sin recibir estos sacramentos o sin el acto sobrenatural de amor a Dios, que bajo el influjo de una gracia actual puede hacer el pecador con un acto de perfecta contrición. Aquí la caridad es ya un comienzo de la vida eterna, y la vida eterna consistirá en un acto ininterrumpido de la caridad. La caridad para con Dios. La caridad para con Dios es amarle sobre todas las cosas. El hombre tiene obligación de amar a Dios con amor de caridad sobrenatural, porque Dios es infinitamente amable por su propia e intrínseca bondad. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que el primero y mayor de todos los mandamientos es la caridad para con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Debemos amar a Dios porque es infinitamente amable en sí mismo y por los innumerables beneficios que nos concede durante la vida, prueba de su infinito amor al hombre. Si antes vacilábamos en amarle, ya no vacilaremos ahora en devolverle amor por amor, nos dice San Agustín. Jesús dice en el Evangelio: el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. El amor de Dios sobre todas las cosas no es un obstáculo para que podamos amar a los familiares o amigos con mayor intensidad sensible. Basta con que estemos dispuestos a renunciar a los familiares si representan un obstáculo para nuestro amor a Dios, o tratan de empujarnos al pecado, por leve e insignificante que sea. Pecados contra la caridad para con Dios. Además de los pecados de omisión contra el precepto del amor a Dios, existen 3 pecados opuestos directamente a la caridad para con Dios: el odio a Dios, la pereza espiritual y el amor desordenado a las criaturas. El odio a Dios es el primero y el mayor de todos los pecados que se puede cometer, porque la gravedad de un pecado se mide por el grado de aversión a Dios, y la máxima aversión a Dios es odiarle. El odio destruye totalmente la caridad al oponerse directamente a la infinita bondad de Dios en sí misma. Es propiamente el pecado de Satanás y de los demonios. Cuando la pereza espiritual no es una simple tentación o estado involuntario de abatimiento y desgana, sino una positiva y voluntaria resistencia a las cosas divinas, es un grave pecado contra la caridad para con Dios. El amor desordenado a las criaturas, que lleva a anteponerlas al mismo Dios o al cumplimiento de su divina voluntad, es un pecado gravísimo contra la caridad o amor a Dios, por el grave desprecio que supone del sumo e infinito bien. El amor a sí mismo. La caridad para consigo mismo es la virtud sobrenatural por la que nos amamos a nosotros mismos en Dios, por Dios y para Dios. No es pues el amor sensual que tienen a su cuerpo los pecadores, concediéndole toda clase de placeres ilícitos, porque ese es un amor desordenado e inmoral.
Con relación a su vida natural, el hombre tiene obligación de amar su propio cuerpo y conservar su propia vida natural. Los principales pecados contra la caridad para consigo mismo son el suicidio, la propia mutilación, perjudicar la salud, el deseo desordenado de la muerte y el descuido culpable de los bienes humanos. La vida sobrenatural es incomparablemente más importante que la natural. Con relación a ella, la caridad para con nosotros mismos nos manda dos cosas fundamentales: evitar el pecado a toda costa y practicar la virtud con la máxima intensidad posible. La caridad para con uno mismo nos obliga a evitar cualquier pecado por mínimo que sea, aunque nos cueste la propia vida. Quien no acepta esta doctrina ha perdido por completo el sentido de la fe y la noción misma de lo natural y lo sobrenatural. El pecado mortal sería imposible si el pecador viera con claridad lo que hace al cometerlo, pues el pecado le quita la vida sobrenatural y le abre las puertas de las penas eternas del infierno. A mayor grado de gracia en esta vida corresponde mayor grado de gloria eterna en el cielo. No hay, ni puede haber, mayor acto de caridad para consigo mismo que trabajar con todas las fuerzas en la gran empresa de la propia santificación. Y recuerda, ¿qué es la caridad? Caridad es una virtud sobrenatural por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y a nosotros y al prójimo por amor a Dios. ¿Es necesaria la caridad para salvarse? La caridad es absolutamente necesaria para salvarse, porque nadie puede salvarse sin la gracia de Dios que lleva inseparablemente consigo la virtud de la caridad. ¿Qué es la caridad para con Dios? La caridad para con Dios es amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Ama a Dios sobre todas las cosas, el que cumple todos sus mandamientos. ¿Qué pecado pueden cometerse contra la caridad para con Dios? Además de los pecados de omisión, hay 3 pecados opuestos directamente a la caridad para con Dios: el odio a Dios, la pereza espiritual y el amor desordenado a las criaturas. ¿Qué es la caridad para consigo mismo? La caridad para consigo mismo es la virtud sobrenatural por la que nos amamos a nosotros mismos en Dios, por Dios y para Dios. ¿Cómo hemos de amarnos a nosotros mismos? Hemos de amarnos a nosotros mismos procurando los verdaderos bienes del alma y del cuerpo en orden a la vida eterna. ¿Qué pecados pueden cometerse contra el amor a sí mismo? Los principales pecados contra la caridad para consigo mismo son el suicidio, la propia mutilación, perjudicar la propia salud, el deseo desordenado de la muerte y el descuido culpable de los bienes humanos.